Hola Oscar, esta es mi presentación sobre mi trabajo final de máster que titulé Un caso clínico de trastorno de habitación experiencial utilizando la terapia de aceptación y compromiso ACT como tratamiento. Y bueno, te contaré un poco sobre mi experiencia haciendo este trabajo y llevando este caso clínico. Y bueno, para empezar, como sabes, elegí hacer el TCM como con un caso clínico, porque con mis prácticas que hice en una organización que se llama Equality, pues tuve la oportunidad de tener una consultante, de llevar un caso, y me pareció la oportunidad perfecta para poder poner en práctica la terapia de aceptación y compromiso y pues realmente poder tener la experiencia aplicando esta terapia que a pesar de haberla estudiado en clase y estudiado de forma personal y haber conectado mucho con este enfoque, obviamente no hay nada como ponerlo en práctica y definitivamente fue un gran reto para mí y bueno, algo que fue muy retador fue justo hacer como este switch de segunda generación, o sea, de estar en un enfoque segunda generación a un enfoque tercera generación. Y de hecho, en mis prácticas, mis supervisiones, o sea, mi supervisor era muy segunda generación. Entonces, me costó poder aplicar ACT, o sea, lo tenía que hacer muy conscientemente y como al principio preparar muy bien o sea, preparar muy bien las sesiones, porque si no, notaba cómo me podía ir por otro camino, que no sé, como que es el que tenía más aprendido de la universidad y, y sí, al final era mi primera experiencia como terapeuta en sí. Entonces, bueno, creo que aprendí muchísimo y que logré realmente integrar, digo, obviamente sigo aprendiendo y creo que me falta muchísimo todavía, pero realmente integrar el enfoque y creo que ahora mi forma de ver los casos en general es muy desde ACT. O sea, desde que, no sé, me presentan un caso en alguna clase, en alguna conversación entre amigas, o sea, mi mente ya funciona como, para empezar, como una evaluación basada en el análisis funcional y, y luego en la intervención pensada en los componentes del examen. Bueno, puse algunas diapositivas como con la rúbrica un poco que vi en el portal, pero lo voy a pasar muy por encimita porque sé que esto realmente ahorita no es importante porque ya está todo en mi TFM. Aquí pongo el objetivo del estudio, que es identificar la efectividad de la terapia de aceptación y compromiso para tratar un caso de una mujer con trastorno de habitación experiencial. Bueno, y decidí utilizar ACT para tratar este caso porque, bueno, desde un principio sabía que mi TFM lo quería hacer con ACT porque conecté mucho con el enfoque y pues al final quería tener la experiencia, quería vivir el poner en práctica esta terapia, eso como una justificación personal y lo profesional, pues para poner un granito de arena en la acumulación de evidencia empírica, de investigación científica sobre la terapia de aceptación y compromiso, que al ser una terapia nueva de tercera generación, pues aún hace falta seguir investigando y demostrando científicamente su eficacia. Ahora, en estas siguientes diapositivas hablo un poco sobre las bases de ACT, pero realmente ahorita no quiero profundizar mucho aquí para no hacer este video muy largo porque de hecho ya es como la tercera vez que lo grabo y que lo he hecho muy largo explicando estos puntos y creo que no es tan importante explicarlos ahora porque están en el TFM. Así que me pasaré aquí. Bueno, y la metodología la estructuré de tal forma que el tratamiento estuvo siempre enfocado en el desarrollo de los componentes del Exaflex para la flexibilidad psicológica y para disminuir la evitación experiencial de esta forma. Y esto me ayudó muchísimo a tener estructura y a saber por dónde ir todo el tiempo. Pero bueno, fue un reto también porque al principio yo como que creé la intervención en mi ideal, como voy a trabajar con valores y luego contacto con el momento presente y luego esto y esto y sesión por sesión diferente. O sea, como que no pensé en mezclar, pero ya a la hora de la práctica me di cuenta que esto era que no se podía. Tal vez en algún caso se podría, pero en este caso no se podía. Entonces, en una sesión terminaba trabajando con tres cosas, con tres componentes. Y, y bueno, y mucha improvisación también, porque de repente me llegaba con algún caso, con algún problema y mi plan
de esa sesión ya no lo podía aplicar. Y yo soy como muy organizada, como de esto y esto. Entonces, un gran aprendizaje fue que sí está bien tener un plan, pero que este plan sea flexible y también estar súper preparada para poder trabajar sobre estos componentes sin tener un plan. Pero bueno, creo que eso también se va desarrollando con la práctica. Pero bueno, eso igual me encantó, como el poder trabajar todos los o varios componentes de una sesión y también con lo que la consultante traía a terapia. Y bueno, de hecho, por ejemplo, la difusión y el contacto con el momento presente fue algo que trabajé en todas las sesiones, porque la consultante estaba muy fusionada cognitivamente y le costaba mucho estar presente. Y esto era principalmente lo que le generaba esta sintomatología ansiosa. Entonces, eso siempre estuvo ahí muy presente y fue lo que creo que me costó más trabajar, pero lo que siempre pues fui enfocándome. Bueno, y aquí pongo una imagen del Exaflex, solo para que se vea más visual los componentes de la flexibilidad psicológica y pues lo que fui trabajando en todo el tratamiento. Y bueno, ahora pasando a la descripción del caso, me refiero a la consultante como M, que es una mujer de 28 años, es soltera, de estado civil, nacionalidad venezolana y emigró a España en el 2019. Bueno, y el motivo por el cual acude M a consulta es porque llevaba aproximadamente 3 meses sintiéndose muy ansiosa y ella detectaba que sentía un miedo constante a que su pareja la deje, a que un familiar fallezca o a perder su trabajo. Y para mí en este momento fue como, ok, trastorno de ansiedad generalizado o ansiedad por separación. Pero bueno, regresando a ACT y viéndolos desde este enfoque, ya aquí me iba dando la idea de que esto iba haciendo, que la evitación experiencial iba siendo el problema aquí, al hablar un poco más de cuáles eran sus estrategias y también cómo toda su atención estaba solo enfocada en su pareja, no en sus demás valores. Y bueno, ahí muy conscientemente tuve que estudiar la teoría ACT. Y bueno, aquí hablo un poco sobre la historia de vida, que el problema comienza cuando está en su relación anterior, en el 2014. Fue una relación que duró 7 años y en la cual había mucha violencia psicológica. Y fue cuando ella empezó a experimentar por primera vez el miedo a ser abandonada o rechazada por su pareja. Además, su papá fallece también al poco tiempo de terminar la relación, el cual ella se refiere a él como un padre ausente, un padre que estuvo siempre enfermo. Y ahí detecta que empieza el miedo a que otro familiar fallezca. Después, ella decide buscar apoyo psicológico. Después, ella decide buscar apoyo psicológico después de estos dos eventos. Y cuando comienza una nueva relación de pareja, es cuando empieza a notar en ella que regresa este miedo y esta ansiedad por ser rechazada o abandonada, lo cual es lo que la motiva a ir a terapia. Sin embargo, ella estaba más enfocada en los síntomas, como en me siento mal y no quiero sentirme mal, no tanto en trabajar el miedo a ser abandonada. Eso fue lo que fuimos encontrando ya en terapia. Bueno, y ahora hablo rapidísimo de este punto que fue un gran reto también, que la consultante tuvo un abuso sexual en la infancia, a los 11 años, y cuando salió este tema para mí me dio mucha inseguridad porque no me sentí preparada para trabajarlo, porque en ese momento para mí fue de que trauma, tengo que trabajar este trauma. Pero bueno, ya desde aquella vez que hablamos que me dijiste, déjalo ahí, o sea, está bien que salga, pero no hay que ir ahí porque toda la terapia cambiaría y creo que fue perfecto que así lo hiciera y la consultante realmente estaba bien, o sea, está estable con este tema, que claro que si se trabaja a profundidad de esto, podrían salir cosas, pero bueno, al final yo como me enfoqué o como la atención que puse ahí en este acontecimiento fue más que todo en analizar las reglas verbales que se crearon y como el contexto ha reforzado a través también de ese acontecimiento y otros acontecimientos la evitación experiencial, porque por ejemplo cuando pasa esto no se habló del tema, se evitó por completo, ella nunca lo ha vuelto a hablar ni siquiera con sus familiares. Entonces podemos ver ahí cómo se pudo empezar a crear esta asociación de cuando hay sufrimiento y malestar, es mejor no hablar de ello.
Para la evaluación utilicé entrevista clínica, principalmente esta fue para mí la principal porque fue la que me permitió hacer un análisis funcional profundo y bueno, también los autorregistros y los cuestionarios de evaluación, que son estos cuestionarios. Bueno, y aquí presento el análisis funcional, el cual también fue algo en el que aprendí mucho porque tenía un análisis funcional muy segunda generación y pues aprendí a hacerlo muy tercera generación ACT. Y bueno, justamente por eso, bueno, aquí pongo en el centro el problema motivo de consulta, que no es la sintomatología ansiosa, que podría haber sido en un análisis funcional de segunda generación, sino que es el miedo al abandono y al rechazo, ya que su malestar viene de estas estrategias orientadas a evitar este miedo al abandono y al rechazo, y es lo que crea el trastorno de evitación experiencial. Y bueno, acá pongo antecedentes, en el otro pongo reforzadores, tanto de internos como externos, que refuerzan la evitación experiencial. Y en esta parte del análisis en esta parte del análisis funcional pongo igual recursos y limitaciones, precipitantes externos e internos. Y bueno, aquí quiero decir que la consultante estaba muy motivada por hacer cambios y eso creo que fue fue un recurso súper importante y creo que fue algo clave para el éxito de esta terapia. Aquí pongo las consecuencias de corto plazo y largo plazo y pasamos ahora al diagnóstico. Bueno, estas diapositivas igual las voy a pasar rapidito ya que están explicadas a profundidad en el TFM, pero el diagnóstico que se establece es trastorno de evitación experiencial, ya que se detecta que el problema de la consultante surge por esta evitación a ser o sentirse abandonada o rechazada. Y bueno, una vez se estableció el diagnóstico, se establecieron estos objetivos terapéuticos basados en el Exaflex para desarrollar la flexibilidad psicológica y disminuir la evitación experiencial. Y bueno, aquí explico la intervención que en el TFM está explicada con más detalle. Que bueno, como se puede ver aquí, algo que súper apliqué todo el tiempo fue ejercicios de mindfulness para trabajar la atención al momento presente, que era algo que le costaba mucho, y al mismo tiempo también para trabajar la difusión, porque la consultante estaba muy fusionada. Eso fue, de hecho, lo que más, bueno, como dije al principio, lo que más me costó trabajar y y al final como que estaba tan fusionada que no podía observar la fusión. Entonces el trabajar con el mindfulness me permitió, bueno, no, o sea, permitió que la consultante pudiera empezar a observarse y en los momentos en los que se sentía abandonada o rechazada en las exposiciones, el que ella pudiera defusionarse. Porque si no, no podía, o sea, reaccionaba ante los pensamientos. Y, y bueno, también todo el tiempo hice muchas exposiciones con ella, como al estar sola, al pasar más tiempo sola, al también, esto fue difícil, pero al momento de tener conflictos con su pareja, el que no, no se mantuviera ahí, no reaccionara y no buscara esa estrategia de buscar que su pareja le reafirme que no la va a abandonar. Entonces, digo, eso fue de las últimas sesiones que se trabajó esto de ante ese miedo, en su mayor miedo que era con la pareja, que se pudiera alejar y defusionar y tomar acciones comprometidas hacia sus valores. Eh, Usé mucho el libro también de Sal de tu mente, entra a tu vida para obtener ejercicios y para las metáforas y todo. Me di cuenta que me costó mucho usar las metáforas naturalmente, o sea, como las metáforas ACT, o sea, sí hacía metáforas luego que me salía natural, pero luego las de ACT me costaba un poco, las planeaba, o sea, me preparaba, que a veces no las decía porque también no las puedo compartir de forma forzada. Entonces, pero bueno, ahí estuvo muy, muy interesante eso. ¿Qué más por acá? ¿Qué más por acá? Bueno, aquí está todo lo que se trabajó. Al final
hice un trabajo más directo sobre valores, pero en realidad durante toda la intervención se tuvo conciencia de los valores, pero no se hizo el trabajo de ejercicios tal cual en los valores. Pero bueno, por ejemplo, en las primeras sesiones, bueno, en las primeras como en las 6 7 se trabajó mucho sobre el valor de amistad porque llegó con un problema con sus amistades y con ganas de acercarse a ellos, a ellas, pero no podía. Entonces ahí se hizo un trabajo sin haberlo hecho tan consciente de trabajo de valores, se trabajó eso. Y bueno, también se hizo mucho trabajo de conciencia del cuerpo porque estaba muy desconectada de su cuerpo y le costaba como identificar cómo se sentía. Y bueno, también todos los ejercicios de autorregulación emocional, también se trabajó mucho. El video del autobús le encantó y fue muy potente para ella tener esta realización y para cambiar sus estrategias de afrontamiento y de poder acercarse a sus valores incluso cuando hay malestar y cuando hay estos pensamientos incómodos. Y bueno, los resultados bueno, y en cuanto a los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, se mostraron muy favorables. Aquí podemos ver algunas gráficas favorables. Aquí podemos ver algunas gráficas que en el TFM se pueden ver con más profundidad. En el TFM se pueden ver con más profundidad. Pero bueno, todos los cuestionarios tuvieron una mejoría considerable y también aquí en los resultados cualitativos considerable y también aquí en los resultados cualitativos se vio una gran mejoría. Bueno, y ya para terminar, basándonos en los resultados obtenidos, se puede concluir que la terapia de aceptación y compromiso es efectiva para tratar este caso de evitación experiencial. Obviamente al final es solamente un caso y no podemos generalizar, pero bueno, va formando parte de los granitos de arena que van demostrando la eficacia de ACT. Obviamente siempre depende del caso y cada terapia al final es diferente, pero bueno, esta estructura, esta intervención fue muy efectiva para tratar el caso de esta consultante. Algunas limitaciones fue el tiempo, que más tiempo pudo haber sido mejor igual para profundizar más en los componentes del Exaflex. La personalidad de la consultante también lo pongo como limitación porque al final tiene una personalidad, o sea, bueno, creó una personalidad muy complaciente, entonces, bueno, igual en algunas ocasiones pudo haber mostrado algún resultado favorable para complacerme a mí como terapeuta. Y bueno, las sesiones no eran tan constantes, a veces eran como cada 2 semanas, en vez de una vez por semana. Y bueno, no hubo tanto tiempo para trabajar mucho sobre los valores. También como recomendación puse que se podía usar el ACT Matrix, que evalúa a más profundidad los componentes del Exaflex. Bueno, y algunas conclusiones personales es que me di cuenta de la importancia que tiene la relación terapéutica en que un tratamiento sea efectivo y que la relación terapéutica, que es algo que me gusta muchísimo de ACT, es que se enfoca en que la relación terapéutica debe ser sanadora en sí y que el espacio o el contexto terapéutico debe ser sanador y debe reforzar todo lo que sea salud para la persona, todo lo que sea aceptación y no evitación. Entonces, eso hace mucho más fácil las cosas, siento yo. O sea, obviamente creo que para mí ahorita sí fue un reto el poder como cachar en los momentos, en terapia, cachar los momentos en los que, aquí tengo que reforzar, o uy, aquí está habiendo evitación, y poder improvisar y trabajar sobre eso de forma natural, por así decirlo, o sea, en el mismo contexto terapéutico, pero creo que ahí está todo como lo que hace diferente y especial a ACT.
Y bueno, me quedo mucho con esto de la relación terapéutica, que igual se ha demostrado científicamente que es clave, que si no hay relación terapéutica no funciona cualquier tipo de terapia. Y bueno, también aprendí mucho ser natural, como o sea, ser real, ser natural, obviamente con este profesionalismo, pero al principio me caché a mí misma como queriendo ser súper, como un poco rígida, como con el plan terapéutico y tengo que ser así, ya sabes, no sé qué. Entonces, como que cuando me solté y cuando me permití ser más natural, todo fluyó mucho mejor. Y eso lo asocio con esto de tener un plan, pero que este plan sea flexible, porque yo siempre preparaba mi estructura, pero muchas veces cambiaba, casi siempre cambiaba, pero al final tener mi estructura me permitía como, ok, cambia, pero tengo en cuenta esto, que quiero trabajar esto, o sea, bueno, basándome en los objetivos. Y también esto de ser directiva, también lo aprendí, como está bien también ser algo directiva cuando es necesario. Y bueno, ya, ultimito discusión. Bueno, como dije, no se pueden generalizar los resultados con solo un caso y los síntomas, podemos ver los resultados muy favorables para decir que este caso fue exitoso, pero bueno, aún seguimos a la espera de resultados finales. Y pues bueno, eso es todo por aquí. Eso es todo por aquí. Ya no voy a hablar más de esto porque ya lo dije antes y estoy alargándome mucho en este video. Y bueno, ya termino esta presentación porque si no puedo seguir y seguir y seguir hablando. Muchas gracias, Oscar. Esta es un poco de mi experiencia haciendo este trabajo y llevando este caso clínico. Y pues nada, me quedo con mucha gratitud por haber hecho este trabajo supervisada por ti, porque hayas sido mi tutor. Definitivamente fue mucho aprendizaje y realmente creo que, que pude integrar la terapia de aceptación y compromiso en mi práctica. Gracias.